Hola, buenas tardes. Este es el equipo de química que está conformado por su servidor Jaime Salas, por Kevin Robles, por Kevin Ramos, por Alejandro Mesa, Leonardo Michel y Emilio Sixtos. Les vamos a hablar sobre la química en la medicina, la química en la guerra y la química en el ambiente y la química sobre los alimentos. Espero y sea de su agrado. La química en la medicina. Uno de los grandes avances que ha marcado el siglo XX y que evidentemente seguirá marcando el siglo XXI es el desarrollo de la medicina. La aportación desde la industria química ha sido fundamental en muchos campos, pero especialmente en el área de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que en el área de salud es muy importante la química, para muchos aspectos y para muchas cosas. La química y la medición del futuro. Los avances químicos y la nanotecnología permitirían a largo plazo grandes avances en el futuro, pues permitirían la liberación controlada y automática de nuestro organismo de los fármacos que necesitamos. Además, el desarrollo de nuevos materiales permitirá el desarrollo de órganos artificiales y estructura para prótesis. En estos aspectos, cabe recalcar que la química es muy importante, ya que nos ayuda para los fármacos, principalmente, que nos pueden ayudar a controlar enfermedades tanto crónicas como enfermedades a largo y a corto plazo. Además de que a largo plazo puede, como dicen, puede servir para prótesis y para órganos artificiales. Otro factor que hay que recalcar es la química en el hospital. La química facilita la atención en los hospitales. Una de las aplicaciones principales son los antisépticos y desinfectantes que permiten intervenciones quirúrgicas seguras, tanto que sin ellos probablemente no se podrían hacer ninguna por cuestiones de salud y de enfermedad. Los anestésicos son otras de las aplicaciones de la química en los hospitales, que se han hecho indispensables en muchas intervenciones médicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes hacer una transfusión o hacer una operación sin anestésicos, porque claramente el paciente sufriría mucho, y con anestésicos es otro plan, y muchos aspectos químicos interfieren mucho en la hora de anestesia. Otro fundamento, la química del diagnóstico médico. Muchos de los diagnósticos médicos se basan en pruebas que se realizan a través de simulaciones químicas. Por ejemplo, la determinación de glucosa en la sangre, el test del embarazo, entre otras cosas. Gracias a algunos químicos, por decir con la toma de glucosa, sacas poquito sangre de tu cuerpo y con unos químicos y una interacción química determinan si tienes un alto o bajo nivel de glucosa en tu cuerpo. Principios activos y excipientes de los medicamentos. Todos los medicamentos contienen su principal activo, que es la sustancia que produce el efecto deseado. Y los medicamentos también contienen excepciones. Estos se utilizan para conseguir la forma farmacéutica deseada. Cápsulas, comprimidos, soluciones. Con la toma de glucosa sacas poquito sangre de tu cuerpo y con unos químicos y una interacción química determinan si tienes un alto o bajo nivel de glucosa en tu cuerpo. Principios activos y excipientes de los medicamentos. Todos los medicamentos contienen su principal activo, que es la sustancia que produce el efecto deseado. Y los medicamentos también contienen excepciones. Estos se utilizan para conseguir la forma farmacéutica deseada. Cápsulas, comprimidos, soluciones, entre otros más. Y facilitan la preparación y controlación de administración de los medicamentos. En general, los excipientes se consideran sustancias inherentes, pero no tienen efecto fármaco. Aún así, hay excepciones que sí se pueden tener un efecto determinado en circunstancias. Alergias, otros síntomas de otras enfermedades que no tienen nada que ver. Por así decirlo, síntomas raros. Claramente, en todo el área médica, la química está muy involucrada. De los fármacos, como lo vuelvo a repetir, es muy importante la química, porque los fármacos hay algunos que se podrían a corto plazo oxidar, o muy bien dicho caducar. Un claro ejemplo es un claro ejemplo sería la insulina. La insulina es muy importante para la hora de los diabéticos, ya que ayuda mucho para controlar los niveles de diabetes. Eso sería de que no puedes ponerlo a temperatura ambiente, debe estar en una temperatura fresca. Y claramente en los congeladores o los refrigeradores
se puede poner la temperatura del ambiente, del refrigerador, y ahí involucra lo que vendría siendo el hidrógeno para mantener el área helado, que es lo que genera el refri. Ahí va. Fórmulas estructurales de medicamentos. En esa entrada le mostraremos una imagen. Ay no, otra vez. Ya por último, otra vez vuelvo a decir, los medicamentos contienen muchas sustancias químicas, desde aspirinas, desde paracetamoles, nifedipinos, hasta cosas más extensas como montelucas o cosas de medicamentos radioactivos, que esos están en el área de oncología. La química es muy importante para la medicina, es indispensable. Gracias a inventos químicos, podríamos decir que cada vez más estamos desarrollando más cosas para tener mayor salud y para hallar nuevas curas para enfermedades. Espero que su tema haya sido de su agrado y continuamos. Química en los alimentos. La química de los alimentos es la rama de la química que estudia los procesos e interacciones existentes entre los componentes biológicos y no biológicos que están en la industria cuando se manipulan los alimentos. Las sustancias biológicas aparecen en algunos alimentos como las carnes, las verduras, hortalizas y en bebidas como la leche o la cerveza. Este estudio es muy similar al de la bioquímica desde el punto de vista de los ingredientes principales, como los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, etc. Además incluye el análisis del agua, las vitaminas, los minerales, las enzimas, los sabores y el color. Se estudia principalmente el procesado de los alimentos y la nutrición. Algunos autores definen la química de los alimentos como una ciencia indisciplinaria entre la bacteriología y la química. Un ejemplo de estudio de la química de los alimentos se puede ver en la reacción de Maillard, que define el color tostado de ciertos alimentos. La química de los alimentos data de los comienzos de la propia química, es decir, desde el siglo XVIII, en el que algunos investigadores empezaron a realizar estudios sobre ciertos productos alimenticios para el consumo. Entre ellos, cabe destacar Carl Mondana aisló el ácido málico en las manzanas en el año 1785, y Sir Humphrey Davy publicó el primer libro que relacionaba la química con la agricultura en 1813. En el año 1874, la Society of Public Analysts se formó, dando lugar a estandarización de métodos analíticos. De todas formas, la química de los alimentos no tomó una serpiente definitiva hasta el entrado del siglo XX. A pesar de todo, existen estudios incipientes que pueden categorizar dentro de lo que denominamos hoy en día química de los alimentos. Durante el periodo de tiempo que va desde 1780 y 1850, se hicieron numerosas contribuciones y los químicos de importancia desarrollaban trabajos dentro del área de los alimentos. Los alimentos poseen ciertas características que dificultan su análisis desde el punto de vista de la química. En primer lugar, contienen frecuentemente complejos moleculares, no están en equilibrio termodinámico y por lo tanto están sujetos a cambios en su composición. Actualmente la población consume varias cantidades de sustancias químicas que se encuentran en los alimentos. Esto se debe a que la mayoría de los alimentos son base de la química, contienen alto índice de aditivos, saborizantes y colores artificiales para la elaboración de pepitos, pastas, dulces y otros. Colorantes artificiales tales como el amarillo número 5 que produce malestar estomacal, alergias, entre otros. Estas aplicaciones industriales sobre los alimentos son causantes de algunas enfermedades que hoy padece la moderna sociedad de consumos: alergias, úlceras, trastornos estomacales, gastritis, entre otros mencionados. Los procesos utilizados en las industrias de alimentos constituyen el factor de mayor importancia en las condiciones de vida y en la búsqueda de soluciones que permitan preservar las características de los alimentos por largos periodos, utilizando procedimientos adecuados en la aplicación de sustancias químicas en los alimentos, tales como enfriamiento, congelación, pasteurización, secado, ahumado, conservación por productos químicos y otros de carácter similares que se les puede aplicar estas sustancias para su conservación al beneficio humano. Voy a hablar de cómo influye la química en la guerra. Primeramente, ¿qué es la química? La química es una ciencia natural que estudia las propiedades de la materia y su estructura molecular y macromolecular.
La química influye mucho en la guerra, ya que puedes desarrollar muchas armas letales que pueden ocasionar muchos daños a campos, a muchos campos. Por ejemplo, una bomba atómica está diseñada por muchos químicos. Y otro ejemplo son pestes bubónicas, mandan gases hacia cuando están en guerra. Un ejemplo son agentes asfixiantes, síntomas que ocasionan irritación en los ojos, en la piel, pérdida de la vista, y muchas otras más. Y otro ejemplo es cianidades. Esto te causa convulsiones, dolor muy fuerte de cabeza y debilitamiento en el cuerpo. Otro de los químicos o sustancias que pueden arrojar en la guerra se llama agentes nerviosos. Es un compuesto que afecta a los órganos por dentro. O sea, es un gas, al momento de respirarlo te contrae todos los órganos, y eso hace que pues el corazón, se pare el corazón y el cerebro, y pues ocasionar la muerte. Influye mucho la química en la guerra, puede ser muy letal y ayuda mucho. La aportación de la industria química también puede servir mucho, no de hacer un mal, también de hacer un bien. O sea, por ejemplo, si hay muchas muertes y muchos enfermos, la química ayuda mucho para hacer medicamentos, especialmente para, o sea, la salud, en el ámbito de la salud, medicamentos, hacer antídotos y muchas de otras cosas Para más. eso existe la química ambiental. ¿Qué es la química ambiental? Se originó de la química clásica y hoy es una ciencia interdisciplinaria, por tratar no solo de las áreas básicas de la química, sino también de la biología, ecología, geología y la ingeniería sanitaria. Por ejemplo, la química ambiental estudia los procesos químicos, o sea, los cambios que ocurren en el medio ambiente. Esos cambios pueden ser naturales o causados por el hombre. En algunos casos pueden tratar sobre serios daños a la humanidad. Actualmente hay una gran preocupación en entender la química del medio ambiente, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestro planeta. Siendo así, la química ambiental es una herramienta de gran potencial para la enseñanza de la educación ambiental. Los avances de la química impactaron, sí, pero por otro lugar, en grandes beneficios para el ser humano. Por ejemplo, en cuanto a saneamiento ambiental y procesos de desinfección del agua. La importancia de la química es cada vez más creciente para el medio ambiente. Encontrar soluciones para el paradigma entre la necesidad del consumo de recursos naturales y su preservación en uno de los papeles importantes de la química hoy. Algunos ejemplos de la actuación de la química puede citarse como la producción de productos biodegradables, recuperación de ríos polucionados, reciclado de residuos y tratamiento de agua de saneamiento urbano, entre otros. Esto ayuda mucho al medio ambiente. Aportaciones de la química en el medio ambiente. Gracias al conocimiento químico se puede conocer exactamente el daño que produce cada sustancia al medio ambiente, así como conocer de dónde vienen las emisiones de gases o sustancias dañinas para el medio ambiente. Sin el conocimiento químico nadie entendería qué sustancias son dañinas y nadie sabría cómo evitar usarlas o mitigar los daños. Desde luego, la química también ha aportado importantes avances para el rendimiento de combustibles al desarrollar nuevos aditivos para el combustible y lubricantes de coche, lo que deriva un mejor rendimiento de gasolina y menor emisiones de dióxido de carbono. Para contribuir a un mejor cuidado del ambiente, es indispensable que los mexicanos aprendan a ser mejores consumidores al comprar solo aquello que verdaderamente necesitan y que no vayan a terminar tirándolo a la basura en corto plazo. También fomentar buenos hábitos como la cultura del reciclaje y el cuidado del agua, ya que el objetivo es generar la menor basura posible, aprovechar su reuso y evitar que el agua se desperdicie por fugas o inadecuado recurso. Hoy en día es posible la generación de energía a través de desechos orgánicos de plásticos cuyo reciclaje no es tan factible, así como de turbinas de viento y paneles solares que son construidos con productos especiales que las hacen resistentes. También gracias al conocimiento químico se puede conocer exactamente el daño que produce cada sustancia al medio ambiente, así como conocer de dónde vienen las emisiones de gases
o sustancias dañinas para el medio ambiente. Sin el conocimiento químico, nadie entendería qué sustancias son dañinas y nadie sabría cómo evitar usarlas o mitigar los daños. También, gracias a la química, se sabe qué sucede en la capa de ozono y mediante ello qué medidas se pueden tomar para disminuir el daño que se ha producido hasta el momento. Además de ayudar a contar con productos de salud, construcción y limpieza, entre otros, la química también tiene aplicaciones y usos que permiten cuidar el medio ambiente y que se desconocen. En la actualidad, el medio ambiente se ve afectado por diferentes procesos contra los que todos debemos luchar: la lluvia ácida, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono, la contaminación de aguas y tierras y las emisiones radioactivas. Los cambios medioambientales son debidos en ocasiones a actividades humanas como incendios, industrias, utilización de vehículos, etc. Y otras veces actividades naturales como erupciones volcánicas, tormentas y otros fenómenos meteorológicos. La química analiza los cambios para tratar de determinar la causa y, si es posible, corregirla. Hoy hablaremos sobre la estructura y composición de la materia. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Es todo aquello que se forma a partir de los átomos y moléculas con la propiedad de estar en un estado sólido, líquido o gaseoso. Son ejemplos de materias de piedras de la madera, como los huesos, los plásticos, el vidrio, el aire, el agua. Al observar un paisaje puede verse pájaros, árboles, un río, un caballo, etc. Esa característica común y visible que tienen todos los objetos se denominan la materia, es decir, la materia es todo lo que forma las cosas y tocamos y vemos. Aquí hay unos ejemplos de la materia. Está formada por pequeñas partículas. Esas partículas están constante en movimiento en los gases más que en los líquidos y sólidos. Hay fuerzas de atracción entre las partículas, forman materia, sólidos más que en líquidos y gases. Ahora hablaremos sobre qué es el átomo. El átomo es la menor cantidad de un elemento químico que tiene existencia propia y que no es posible dividir mediante procesos químicos. Un átomo es tan pequeño que una sola gota de agua contiene más de trillones de átomos. Y ahora hablaremos sobre lo que es la molécula, que es la menor porción de una sustancia que puede existir en un estado libre y conservar las propiedades de dicha sustancia. Por ejemplo, la menor porción de agua que puede existir en estado libre y conservar las propiedades del agua es la formada por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. La molécula es una estructura formada a partir de la unión de dos o más átomos que comparten así electrones. En temperatura del ambiente, moléculas sólidas, cloro de sodio, sal común, líquidas de agua, gaseosa, dióxido de carbono, etc. entre sí. En síntesis, la materia está formada por partes pequeñas de átomos. Los átomos se reúnen para construir moléculas. A su vez, las moléculas se unen para formar sustancias. El suelo, el aire y el agua tienen vida, pertenecen al mundo mineral o inorgánico. La materia que forma el agua, el suelo, el aire se llama materia inorgánica. El árbol, el caballo y el humano, entre otros, pertenecen al mundo de los seres vivos. La materia que forma se llama materia orgánica. Los compuestos o sustancias orgánicas son aquellas que componen a los hidrocarburos y sus derivados. Los hidrocarburos son elementos formados por átomos de carbono y de hidrógeno. Las sustancias inorgánicas comprenden Bueno, y espero que haya sido de su agrado todos estos temas que mis compañeros les explicaron. Y esto es todo por hoy. Gracias.